Hola, ¿cómo están? En este video hablaremos de los criterios de congruencia. Sé que en una primera instancia no sabemos muy bien de qué estamos hablando, pero los criterios de congruencia son enunciados declarativos, por decirlo de alguna manera, que nos permiten definir cuando dos figuras son congruentes. Y estos criterios de congruencia se aplican en primer lugar en triángulos y posteriormente en el resto de las figuras geométricas. Para hablar de criterios de congruencia es importante que comprendamos qué significa la palabra congruencia en el contexto matemático. Cuando hablamos que dos figuras son congruentes, nos estamos refiriendo a que dos figuras son totalmente idénticas, es decir, que las podemos sobreponer como están sobrepuestas mis manos y esas son congruentes. A veces vemos dos figuras que están, por ejemplo, una así y la otra así, y a esas dos figuras no las llamamos congruentes porque las vemos diferentes. Sin embargo, cuando las recortamos y las sobreponemos y vemos que quedan perfectamente acomodadas, nos damos cuenta que esas dos figuras son congruentes. De manera que en matemáticas vamos a llamar figuras congruentes a dos figuras que puedan sobreponerse perfectamente una sobre la otra y que resulten idénticas. Ahora bien, vamos a ver cómo determinar si dos figuras son congruentes. Este video va a ser un tanto diferente, no precisamente explicativo, aunque al final obtendrás unas excelentes conclusiones. Te propongo que en primera instancia utilices una regla o una escuadra para que dibujes un triángulo de forma libre, es decir, con las medidas que así se te ocurran a ti. Te recomiendo que no utilices el contorno de la escuadra ni tampoco la parte interior para que tu triángulo salga interesante. Ahora que has dibujado tu triángulo, puedes compararlo con los triángulos que he dibujado yo e imaginar cuántos triángulos diferentes pudo realizar todas las personas que dibujaron en esta primera instrucción. Bueno, pues en esta primera instrucción la cantidad de triángulos que cada quien puede resolver es infinita y la razón es muy sencilla. Cada uno de nosotros tuvo la libertad de elegir el tamaño de los tres lados. Por lo tanto, cada quien eligió cuánto va a medir. En este caso yo dibujé un triángulo equilátero. En este un triángulo escaleno. Yo decidí que los tres lados fueran diferentes. Sin embargo, acá dibujé otro triángulo escaleno y a pesar de que los dos sean escalenos, son diferentes entre sí. De esta misma manera, cada uno de ustedes ha dibujado un triángulo distinto. ¿Y la razón por qué? Pues porque tienes la libertad de elegir los tres lados. Hasta este momento no hemos aplicado ningún criterio de congruencia. Sigamos dibujando. Ahora te voy a pedir que dibujes un nuevo triángulo. Pero para ese nuevo triángulo debes elegir que uno de sus tres lados mida 5 centímetros. Y tú tienes la libertad de dibujar los otros dos lados de la medida que tú quieras. Te voy a dar una pausa. ¿Estás listo para saber lo que dibujé? ¿Has dibujado tus triángulos? Recuerda, un lado de 5 centímetros y los otros dos libres. ¡Sorpresa! Estoy seguro
y apuesto un punto, es más 10, a que tu triángulo no es igual que ninguno de los míos. Ahora la pregunta es, si yo te di un lado para que dibujaras tu triángulo, ¿por qué tu triángulo es diferente que el mío? ¿O por qué yo pude dibujar 3 triángulos diferentes respetando la condición? Un lado de 5 centímetros, un lado de 5 centímetros y otro lado de 5 centímetros. Bueno, pues ahora nuevamente podemos dibujar una cantidad infinita de triángulos, puesto que estamos obligados a cumplir con una condición, pero tenemos 2 condiciones totalmente libres que podemos utilizar a nuestro antojo. Así que al no tener obligación sobre estos lados, las posibilidades son infinitas. Hasta este momento continuamos sin utilizar ningún criterio de congruencia. Es decir, todos estos triángulos son diferentes. Esto se está poniendo interesante. Ahora, nuevamente vas a dibujar un triángulo, pero ahora te voy a dar 2 lados. Quiero que uno de tus lados mida 4 centímetros y el otro de los triángulos quiero que mida 6 centímetros. Hagamos una pausa mientras tú dibujas tu triángulo y yo dibujo el mío. Recuerda, 4 centímetros y 6 centímetros. ¿Estás listo para ver lo que he hecho yo? ¿Hiciste tu triángulo? Bueno, pues, nuevamente te apuesto un 10 a que tu triángulo no se parece a los míos. Obsérvalos. Aquí tengo 2 triángulos que he dibujado y los 2 cumplen con la condición solicitada. Tiene un lado de 6, tiene un lado de 4. Tiene un lado de 6 y tiene un lado de 4. Así que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántos triángulos diferentes se pueden formar si te doy 2 medidas del triángulo? Como ya lo habrás imaginado, la respuesta es infinita cantidad de triángulos, porque con esta sola medida que yo tenga libertad de mover, puedo hacer infinidad de cantidad de triángulos. Por ejemplo, aquí hice un triángulo rectángulo y acá hice un triángulo acutángulo. Puedo mover mi lado como yo quiera y este tercer lado puede tomar infinita cantidad de medidas. Por lo tanto, puedo hacer igual cantidad de triángulos infinitos. Nuevamente, hasta aquí no hemos utilizado ningún criterio de congruencia. Posiblemente te estás desesperando, pero te voy a plantear el siguiente reto para que no te vayas. Ahora te propongo hacer un triángulo de medidas 6, 8 y 10 centímetros. Te recomiendo utilizar la regla y el compás. Tómate tu tiempo mientras dibujo mi triángulo. Sorpresa, tu triángulo debe ser parecido al mío. Claro que con las medidas del cuaderno, pero debe ser parecido. Probablemente esté con este pico para abajo, con este para arriba, con este para un lado, como sea. Pero si lo recortaras y lo sobrepusieras sobre otro, serían idénticos. Así que la pregunta es, ¿cuántos triángulos diferentes podemos hacer si me dan las 3 medidas de un triángulo? Y la respuesta es, solamente un triángulo podemos hacer cuando me dan las 3 medidas de un triángulo. Pues esto que hemos hecho se llama criterio de congruencia lado, lado, lado. Y lo solemos encontrar en los libros como LLL. Criterio de congruencia triple lado. Y significa que cuando conozco los 3 lados de un triángulo, solamente puedo dibujar uno. Y todos los triángulos que se dibujen con esta condición de tener los 3 lados conocidos serán idénticos. De manera que, si tú estás en México y dibujaste un triángulo con estas medidas, o estás en Colombia y dibujaste un triángulo con estas medidas,
o estás en Argentina o en Chile y dibujaste un triángulo con estas medidas, todos, absolutamente todos, son idénticos. Les adelanto que hay en total 3 criterios de congruencia. El día de hoy solo hablaremos de este por el tiempo que conlleva cada video. Espero que este video, que tiene una propuesta diferente, no te resulte aburrido y por el contrario motive tu curiosidad, tu inspiración, tu imaginación, tu creatividad, y que empieces a ver las matemáticas de una manera diferente, porque en este video, a diferencia de los otros que he hecho, promuevo el pensamiento, la imaginación y el razonamiento. Y que dicho sea de paso, este video tiene una estructura que puede ser utilizado por otros profesores, porque se ajustaría perfectamente a una estructura de una clase. De manera que, si eres profesor, te agradezco mucho que compartas este video con tus estudiantes y me dejes en la caja de comentarios cualquier impresión que te haya causado. Muchas gracias y hasta la próxima.